Am, A ver, levante la mano, ¿quién no está descompuesta por el calor? qué terrible, ¿eh? ¿Quién no está descompuesta por el calor? Peor que hace 4 horas que estaba sin luz y por suerte acaba de venir. Creo que eso es peor que estar descompuesta. Ay, Dios, sin luz es terrible. Agobiada estoy, no puedo ni hablar. ¿Ya te volvió la luz, Jessy? ¿Eh? ¿Ya te volvió la luz? Sí, pero tuve 4 horas sin luz, lo tuve que meter a los chicos a la ducha porque los tres estábamos descompuestos del calor que hacía. Y sí, Pero volvió hace un ratito, por suerte. me imagino. Es que es demasiado, chicos. Yo igual soy re team invierno, ¿eh? A mí me gusta el frío, emponcharme, el verano. Sí. A mí déjame con el invierno, eso del verano no funciona. El verano no para tiene ningún beneficio. el verano es para las vacaciones, nada Los más. días más largos, nada Sí. más, no tiene otra cosa. Sí, o para irse de vacaciones y volver y de vuelta a volver al frío. Eso, te vas 3 meses afuera en la playa. Claro. Después no hay otro beneficio. No. Dios. No, sí, hay un beneficio. Lavás mucha ropa y se te seca al toque. lavá y al toque tenés para... El Es tema, lo único. el tema es que lavas mucho más también, porque se chivas como loco, así que no sé si es tanto beneficio, sí, ¿eh? Yo que tengo un pequeño toque con la ropa que me pongo y la pongo a lavar, imagínate en verano lo que es. Chicas, yo Pero te... es bueno porque inclusive se te corta la luz. Yo tenía miedo recién, estoy a full lavando sábanas, sacando cortinas, sacando todo. Y yo decía, se me corta la luz, lo colgas y al toque se te seca. Es verdad eso. Yo las cortinas de las ventanas las paso por el coso y las cuelgo. Yo también, yo hago lo mismo, por el lavarropa y así como salen húmedas las cuelgo. Claro, la paso por el Claro, tal cual, la paso, exacto, la paso por el coche y la colgas, tal cual. Aparte te quedan planchaditas. Claro. Bien, bueno, vamos a comenzar. Ya estamos en la etapa, no vamos a decir final, pero hoy voy a subir la consigna del trabajo práctico final y voy a subir la consigna del último trabajo práctico. Entonces, voy a subir la consigna del último trabajo práctico y voy a subir la consigna del trabajo práctico final, que es un proyecto. Sí, eso hay tiempo, pero bueno, voy a subir todo con fecha, con todo. Nosotros terminamos creo que el 20 de enero. Todavía falta, pero les voy a dar tiempo para que puedan armar el proyecto y que podamos en las clases siguientes evacuar cualquier duda o consulta, ¿sí? Así que bueno, en la clase de hoy de lo que vamos a hablar de un tema que, bueno, está estrictamente relacionado, ¿no?, con la problemática que atravesamos hoy, en el contexto en el que estamos ya desde hace muchos años, que tiene que ver con las adicciones. Vamos a hablar de adicciones, vamos a hablar de consumos problemáticos, vamos a hablar de las intervenciones psicosociales, vamos a hablar desde la salud mental, qué intervención podemos hacer. ¿Sí? Bien. Primero hay que destacar y entender de qué hablamos cuando hablamos de adicción. Vamos a diferenciar los temas, digamos. A ver, ¿podemos hablar de adicción y podemos hablar de consumo problemático? Sí. Lo que pasa es que lo que dice la Ley de Salud Mental 26.657 no modifica el término, igual lo usamos porque digo, los que trabajamos en este ámbito decimos adicción y no está mal, pero lo que tenemos que entender es la diferencia, por qué se amplía el término y por qué la Ley de Salud Mental 26.657 refiere, ¿no?, a hablar de consumos problemáticos para poder ampliar el término que sea más generalizado. La palabra adicción refiere la imposibilidad de hablar. Adicción es la imposibilidad de hablar. Lo que buscamos y las intervenciones que hacemos las personas que trabajamos en el ámbito de adicciones es buscar que este sujeto, en esta imposibilidad de hablar, hable. Que pongan palabras, que pueda, digamos, empezar a hacer manifestaciones. Cuando una persona consume, es una persona, ¿no?, que
podríamos decir que es una persona que tiene una desconexión en muchos casos con la realidad, ¿no? Con ciertos y determinados consumos. Podemos decir que no está lúcido, orientado en tiempo y espacio. Y en esta desconexión con la realidad, ¿sí? Lo que buscamos o lo que van a buscar ustedes cuando tengan que hacer una intervención es que el sujeto tenga dicción, todo lo contrario, ¿no? Que hable, ¿no? Que pueda poner en palabras, que pueda empezar a manifestar las emociones. Una persona en consumo es una persona que tiene una desconexión total con la realidad, ¿no? Es una persona que termina siendo un sujeto antisociable de estructura cuando ya tiene un consumo de dependencia. Entonces, en este consumo de dependencia que pasa a ser un sujeto antisociable de estructura, obviamente que acá en la salud mental de un sujeto afecta absolutamente todo, porque lo que hace es que una persona que consume tenga hasta una desconexión con las emociones, ¿no? Tenga una desconexión total de todo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en los abordajes y en las intervenciones es que el sujeto hable, que el sujeto ponga en palabras, que el sujeto pueda, digamos, empezar a tener manifestaciones y pueda empezar a poder empezar a expresar de lo que le pasa. Por eso, la importancia, ¿no? Del cuidado de la salud mental. Tengamos en cuenta que hay personas que cuando hacen tratamientos empezaron a consumir de tan chicos que no están alfabetizados, no saben lo que es ir a buscar un trabajo, no saben lo que es tener el valor de capaz de valorar a, no sé, a una pareja, a un hijo, a la familia, ¿no? Son personas que en esto de ser sujetos antisociables de estructura hacen que tenga una desconexión total con la realidad. Por eso lo que nosotros buscamos es que haya una conexión con la realidad, ¿no? Que cuando una persona empieza un tratamiento, ¿no? Es una persona que tiene que tener voluntad para un tratamiento. Recuerden, algo también muy importante es que la ley de salud mental dice que nadie puede hacer un tratamiento si no es por voluntad propia. Bueno, en esto de pensar en un tratamiento con voluntad propia, tiene que ver con que la ley de salud mental dice que salvo una situación de riesgo inminente, pero prácticamente de muerte, podríamos decir, capaz ahí se hace una intervención y se puede lograr que a una persona se la judicialice y que la puedan internar si no es por voluntad propia. Pero tiene que tocarte un juez que tenga ganas de hacerlo, porque enseguida se agarran de la ley de salud mental, ¿no? Que haya voluntades. No digo que no pase, pero son casos muy aislados. Digo, y si uno se pone a pensar, dice, ¿tiene que llegar a haber un riesgo inminente en el sujeto para que se pueda hacer una intervención? Y lamentablemente sí, porque la ley de salud mental dice eso, chicas, ¿no? La ley de salud mental dice que nadie se puede internar si no es por voluntad propia. Es terrible. Entonces, en esto, lo que buscamos, digamos, los dispositivos, ¿sí? de tratamiento, ya sea un hospital de día, una comunidad terapéutica, etcétera, lo que busca es que la persona tenga voluntad y poder lograr que el sujeto pueda empezar a trabajar lo que llamamos o lo que decimos la conciencia de la enfermedad. Sí, Sil. ¿Después me traes tu teléfono y saco las fotos? Sí, Sil. Bueno, nada, quería comentar que justamente se me acercó una persona en el trabajo preguntándome por un caso de una señora, porque tiene básicamente 45 años, que tiene problemas, o sea, la mamá de 70 la cuida, tiene esquizofrenia. Y me preguntó por el tema de la ley, qué sé yo, yo le digo, no, la verdad que el tema de la persona esta es que no toma la medicación, no toma, o sea, no está bien regulada, no tiene, viste, alguien que y la señora a veces está afuera, y ¿sabés lo que le dijeron? Que tenía que buscar 2 testigos, ir al juzgado, hacer la denuncia, y una vez que tenga todo eso la podían internar. Bueno. Pero yo le dije, y es así, o sea, la verdad que es así, tiene que hacer eso, si no, no la va a poder internar. Y con suerte también. Y con suerte, tal cual es lo que le dije, que o sea, y hay que esperar. Y ella dice que la echa, a veces, o sea, vive en destroza la casa. Es una locura. Me dijo que no saben qué hacer con aparte es peligrosa la chica, dice que sale, discute, pelea, hasta que no mate a alguien o se haga daño a ella, no va a intervenir. Bueno, y muchas veces también pasa que así se haya daño o haya muertes o lo que sea, tampoco
se logra nada, porque obviamente que al haber una ley, que obviamente que los que trabajamos en el ámbito de adicciones pedimos, ¿no?, que haya una ley específica de adicciones, o pedimos que se saque a las adicciones de la ley de salud mental. O sea, chicos, tengan en cuenta que sufre el adicto, pero también sufre la familia, ¿no? O sea, son diferentes sufrimientos, pero es terrible, ¿no? O sea, antes de la ley de salud mental, muchas familias tenían la posibilidad de poder de internar a un familiar, que pueda hacer un tratamiento, judicializarlo. O sea, todo tiene que ser una justa medida, porque también muchos internaban a los familiares para sacárselos de encima. O sea, hay de todo. Pero digo, si se puede evaluar y se puede ver la situación y hablar de riesgo inminente, bueno, yo creo que tendrían que modificarse algunos puntos de la ley de salud mental para que una mamá, un hermano, una pareja, un hijo, una hija tengan la posibilidad de que si hay un riesgo inminente de salud, de muerte, que se pueda intentar hacer una internación involuntaria. Bueno, la ley de salud mental dice, está actualmente en contra de eso. Por eso trabajamos en pos de esto, ¿no? Yo siempre digo que la ley de salud mental desde la desmanicomialización es maravillosa. Hablar de desmanicomializar, de externar personas que tengan problemáticas de salud mental es genial, pero hablar, ¿no?, y pensar en que digamos, la cantidad de personas en situación de calle por problemáticas de consumo, la cantidad de problemáticas familiares, intrafamiliares por problemáticas de consumo es terrible. Entonces hay cosas que se deben modificar. Por eso digo, con una justa con algo bien medido y regularizado, creo que se pueden internar haciendo un seguimiento familiar, pero esto ya es como cualquier cosa, ¿no? Por eso digo que estamos muy complicados. Sí, Clau. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Clau. ¿No hay una ley, Marce, que ya avala cuando hay riesgo de tercero? No. Porque nosotros tenemos un caso en una chica mía que... ¿Se escucha? Sí, te escucha, Clau. Que ella la se quería internar por intentos de suicidio 2 veces. Y la tercera vez estuvo en riesgo la chica que limpiaba en la casa. Ella la encerró en la pieza de la chica, ella agarró un arma, se fue, estuvo encerrada en la casa y nada, ahí fui por haber puesto en riesgo a terceros y a internarla. Claro, pero esa es la ley de prevención del suicidio, no tiene nada que ver con la ley de salud mental. ¿Sí? Okay. La ley de prevención del suicidio sí dice que ante un riesgo inminente sí se puede hacer. Hay una ley nacional, sí, que es la ley 26.130, que es lo que dice Clau, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Sí, yo después la voy a subir la ley para que la tengan, sí, gracias Clau por traérmelo. La ley nacional de prevención del suicidio sí dice que ante una situación de riesgo inminente sí se puede hacer algún tipo de intervención y sí se puede internar, ¿sí? Pero solamente cuando hablamos de esta ley que tiene que ver con la prevención del suicidio, si no, no. ¿Sí? Después se las voy a subir la ley, es muy interesante para que la tengan. Sí, pensé que se las había subido. Se las voy a subir para que la tengan, pero sí, en el caso de lo que dice Clau, ante una situación de riesgo inminente, sí, se puede hacer una intervención. Recuerden que la ley, si quieren anotarla, la 27.130, y esta ley lo que hace, sí, es que las personas que tienen problemáticas, o sea, digamos que han tenido intentos de suicidio desde un riesgo inminente, sí se puede hacer algún tipo de intervención para que se lo pueda internar. Sí, Clau. Igualmente me parece que esa, la que decís, Marce, también tiene que ser evaluada por un equipo interdisciplinario. Uh-huh. Tiene que haber entrado varias veces con el mismo intento de quitarse la vida. Exacto. No es que la ingresan, va y lo internan. Así tan fácil, color de rosa no es. No. Exactamente. Es un proceso, para que también es importante que lo sepan, que no es así, que entra, ingresa y se interna, no. Gracias también por traerlo. Exactamente. Tiene que ser, si bien no es tan, digamos, tan meticuloso, pero sí, tiene que evaluar un equipo interdisciplinario y ver si la persona realmente, cuántos intentos tuvo, de qué se trató, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, que obviamente que sí, que es más fácil de comprobar
porque obviamente que están las marcas en el cuerpo, hay ingresos a diferentes dispositivos, hay relatos, y esto que dice Jessy también, digo, tampoco está mal que se regule esto, porque también si no pasaría a que cualquiera quiere internar a una persona porque, no sé, dijo, ay, me quiero morir, y la interno. Entonces pasarían todos los que tienen problemática de adicciones a decir, ah, mi hijo se quiere morir porque se fuma 1000 dosis de Paco por día y sí, más vale que se va a querer morir. Sí, pero eso tiene que ver con la enfermedad. Pero bueno, si es una ley, y como dice Jessy, también lo evalúa el equipo interdisciplinario, ¿sí? Es un poquito más, un poquitito nada más accesible, pero tampoco es así nomás. ¿Sí? Igualmente recuerden que cuando yo les subí la clase de prevención del suicidio, la tasa de mortalidad en nuestro país es terrible. Estamos dentro de los primeros países donde tenemos una tasa de mortalidad tan alta. Es terrible. Y después de la pandemia, peor. Digo, y hoy en día podemos hablar que ha aumentado más de 300% la tasa de mortalidad en adolescentes. ¿Sí? Problemáticas de depresión, problemáticas de adicciones, bullying. Yo creo que se los comenté que en el hospital es algo impresionante lo que nos ingresa. Cuando yo estuve de guardia el 24, 25 y 26, y yo le contaba a mi mamá, eran todos casos de adolescentes y preadolescentes con intentos de suicidio. Intento de autoeliminación, con ingesta medicamentosa, cortarse, ahorcarse, querer tirarse abajo de las vías del tren, pero mucha ingesta de medicación. La medicación que agarran, que encuentran en la casa, se enchufan, 50 pastillas, 70, 80, se mandan. Entonces lavaje de estómago, no siempre es medicación psiquiátrica, es lo que encuentran en la casa. Y mezclan. Entonces digo, estamos muy complicados desde este lugar. Por eso digo, esto va de la mano, ¿no? Con el cuidado de la salud mental, porque esto tiene que ver con que si no hay políticas públicas que trabajen y aborden esto, pero esto no de ahora, esto viene de años, chicos, ¿eh? O sea, porque incluso la ley de salud mental se promulgó en el año 2010 y en el año 2013 empezó, digamos, entre comillas, a funcionar. Digo, esto es algo que fue, ¿no? Cada vez como, digamos, se fue sumando, ¿no? Cada vez más las problemáticas, el contexto, y tiene que ver también con las situaciones sociales y también familiares. Digo, hoy vemos que un hijo consume alcohol a la par de los padres, y los padres hacen la previa con los hijos. O sea, y cuando llegas a la casa está más alcoholizado el padre que el pibe. Digo, y cuando van a un hospital tenés que asistir al padre, a la madre, al pibe, al hijo, al tío, al abuelo, pues son todos alcohólicos. Digo, esto tiene que ver, digo, es un tema también, hasta podríamos decir que se volvió como un tema cultural nuestro, ¿no? Pareciera que los padres tuvieron como una regresión con respecto a las intervenciones que tenemos que hacer. Están naturalizados un montón de cosas. La verdad que es muy, pero muy complejo. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar entonces hablando, ¿sí? En la clase de hoy, con esto que tiene que ver con... ¿Ustedes me escuchan? Eso que me digan si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Sí, Marce. Perfecto. Vamos a comenzar hablando... Bien, gracias. Cualquier cosa me dicen. Vamos a hablar en salud mental, ¿no? Vamos a ver que en salud mental las adicciones, pues estoy grabando la clase desde el celular, por eso. Entonces, si ven capaz un poquito de eco, es para poder subirles la clase. Vamos a ver que en salud mental las adicciones y los consumos problemáticos, bueno, refieren a estas formas, ¿no? De relación, no de las sustancias o conductas que afectan lo que es este bienestar psicológico, ¿no? Físico, social de una persona, y aunque están relacionadas, no son exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué son las adicciones? Bueno, una adicción sabemos que es un trastorno de salud mental que está caracterizado por lo que llamamos la pérdida de control sobre el consumo de una sustancia o una conducta, una necesidad intensa o un deseo o compulsión de consumir, esto de continuar consumiendo a pesar de las consecuencias negativas. Y la dependencia puede ser, bueno, hay diferentes dependencias, ¿no? Puede ser física, donde el cuerpo se adapta a la sustancia. Puede ser psicológica, en este sentir que no se puede estar bien sin consumo. Por ejemplo, alcohol, tabaco, drogas ilegales o medicamentos mal utilizados.
conductas como el juego, la ludopatía o el uso excesivo de la tecnología. Y cuando hablamos de consumos problemáticos, que esto es lo que les quería decir, es que la ley de salud mental va a ampliar el término y va a decir que todo consumo es problemático cuando hay una dependencia a. Porque si no el tema de adicciones había quedado como ahí muy cortito, ¿no? Y se hablaba de adicción y parecía que la adicción solamente era droga, juego y alcohol. Y no. Lo que propone la ley es que el término, ¿no?, consumo problemático sea más abarcativo y decir que todo consumo es problemático cuando hay una dependencia a. Y abre un abanico, ¿no? Por eso dice que el consumo problemático es un concepto más amplio, que se refiere a cualquier consumo que genera lo que llamamos un riesgo o daños, aunque no exista lo que llamamos una adicción. Esto puede afectar, bueno, la salud mental o física, las relaciones familiares o sociales, el rendimiento escolar o laboral, y lo que dice es que no todas las personas con consumos problemáticos son adictas, pero que todas las adicciones implican un consumo problemático. Esto es genial para que lo sepan. No todas las personas con consumos problemáticos son adictas, pero todas las adicciones implican un consumo problemático. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver, o esto lo que refiere o lo que dice, sí es poder pensar y poder entender cómo vamos a llevar adelante o cómo vamos a abordar estos consumos. Por eso es importante ampliar la terminología para poder poner en contexto el término. Por eso decimos, ¿no?, que ampliar el término lo que hace es que podamos hacer referencia a ciertas y determinadas, ¿no?, a ciertos y determinados consumos que tienen que ver con pensar cómo vamos a hacer el abordaje y poder ver, bueno, qué entra, ¿no?, o qué está dentro de lo que llamamos un consumo problemático. Por eso aparece un enfoque desde lo que llamamos la salud mental. Lo que dice, ¿no?, desde este enfoque, ¿no?, de lo que se entiende desde la salud mental, y dice que el consumo suele estar relacionado, digamos, con lo que podemos llamar o decir lo que es un malestar emocional, estrés, trauma o lo que llamamos problemas sociales, que no se trata solo de falta de voluntad y que el abordaje debe ser integral con acompañamiento, prevención y cuidado, ¿no?, y no como un castigo. ¿Por qué? Porque antiguamente, ¿no?, cuando no se llamaban comunidades terapéuticas y eran dispositivos de granjas, en vez de hablar, ¿no?, de enfermedad, no existía el término enfermedad porque el término enfermedad se promulgó en el año 2006, que la OMS dice que las adicciones son una enfermedad, ¿no? Pero esto lo que viene a hacer y lo que viene a decir es que no era meter medidas educativas o castigar a las personas que hacen un tratamiento por decir me quiero ir o quiero abandonar, sino que todo lo contrario. No es lo que hacemos hoy en día, cuando una persona nos dice que quiere abandonar, ¿sí?, o que no quiere hacer un tratamiento, lo que hacemos es un abordaje integral. El abordaje integral implica poder utilizar la palabra como una herramienta de comunicación, que la persona pueda poner en palabras esto de que nosotros decimos, bueno, tenés ganas de consumir, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te querés ir? ¿Cuál es la sintomatología que tenés? Porque las ganas de consumir son segundos, chicas. O sea, la abstinencia son segundos. Lo que nosotros necesitamos es que la persona pueda poner en palabras, que la persona se anime a poder manifestar en ese momento. Por eso el abordaje es aquí, en el ahora, en el momento, como una internación. Si a mí viene alguien y me dice, quiero internar a mi hijo, yo le digo, llamá ya, Cedronar, ¿no? Y si tenés la posibilidad, llévalo ya y llamá, internarlo ya. Porque dentro de 2 horas ya se te va, se te puede escapar, o ya, ¿no? Es algo que trabajamos desde la inmediatez. Por eso es muy importante entender y poder pensar cómo vamos a llevar adelante esta práctica. Por eso también es importante poder entender y poder pensar que el abordaje es integral. Anteriormente, antes de que exista una ley de salud mental, ¿no?, anteriormente incluso del año 2006, cuando la OMS menciona las adicciones como una enfermedad. En el año 2006 en nuestro país se promulga la ley de discapacidad y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, menciona las adicciones como una enfermedad. Previo a eso no se hablaba de enfermedad. Entonces los dispositivos, que no eran comunidades terapéuticas, pero eran granjas,
no había un abordaje integral. Cuando una persona estaba internada y manifestaba querer irse o tener ganas de consumir, en vez de utilizar la palabra como una herramienta, un método para comunicar y que el otro pueda decir lo que le pasa, se ponían castigos, se metían medidas educativas, se sancionaba a la persona. Bueno, eso ya no existe más. ¿Por qué? Porque cuando en el 2006 se menciona las adicciones como una enfermedad, lo que sucede justamente es que están obligados estas granjas a transformarse en comunidades terapéuticas, que haya un abordaje integral, que haya alguien que supervise y regularice esta práctica, y no que cualquiera podía, no sé, vi luz y entré y me ponía una granja, sino que lo que hace la ley es, cuando se promulga, ¿no?, en el 2006 y se dice que las adicciones son una enfermedad, lo que hacen el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud es fusionarse, trabajar de manera conjunta y dice, bueno, visita cada una de las granjas y dice, ¿usted quiere seguir trabajando en las problemáticas de adicciones? Sí. Bien, perfecto. Usted va a tener que ayornarse en esto y esto. Y a partir de ahora usted va a tener que tener un equipo terapéutico. Va a tener que haber un director médico que tiene que ser un psiquiatra, va a tener que haber operadores en adicciones, va a tener que haber acompañantes terapéuticos, van a tener que haber psicólogos, va a tener que haber un trabajador social. Entonces eso tiene que regularizarse. Luego, del año 2010, esto se mejora y lo que dice la ley de salud mental es que nadie puede trabajar en el ámbito de salud y salud mental si no tiene un título que avale, una certificación. Por eso ya no es vi luz y entré y como este paciente se fue de alta y tiene experiencia y lo veo que tiene pasta para poder trabajar de operador, empieza a trabajar. No. Lo que dice la ley es, perfecto, vos tenés ex pacientes que se fueron de alta y realmente quieren trabajar en la comunidad, bárbaro, que vayan a hacer el curso de acompañante terapéutico, que vayan a observar una carrera afín o que hagan el curso de operador en adicciones. Porque en el legajo todas las personas que trabajan en salud y salud mental deben tener un título, un certificado que avale. Y la verdad que me parece bien, chicas, porque si nos ponemos a pensar, digo, si uno tiene un familiar o alguien que tiene una problemática de salud y salud mental, lo que uno quiere es que la persona que lo va a tratar sean personas, digamos, que estén perfeccionadas, que estén capacitadas. No es solamente una persona que tiene la experiencia de haber vivenciado la enfermedad. Eso es un punto a favor, genial. Pero además, no es a una persona que tiene una adicción, lo que hay que trabajar es la conciencia de enfermedad. Y al trabajar la conciencia de enfermedad implica que tenemos que tener herramientas como profesionales para entender que el sujeto debe rendirse ante la enfermedad, que a la enfermedad no hay que darle batalla, que es una enfermedad que no tiene cura, que lo que tiene que hacer el sujeto es adquirir herramientas para poder entender a lo que lo llevó la enfermedad y por qué no debe consumir más. Bueno, suena muy lindo, pero por eso son tratamientos que son prolongados, tratamientos de internación, ¿no? Porque vos tenés que trabajar con una persona durante muchos meses que pueda entender y pueda sentirse derrotado ante la enfermedad. De vuelta, suena hermoso, pero realmente es muy difícil, porque por lo general, cuando son adolescentes creen que tienen hilo en el carretel para seguir consumiendo. El que es adulto o adulto mayor ya está rendido y ya dice, ya no me importa nada, sigo tal de algo me voy a morir. Entonces, la generación que está en el medio, entre los 30 y los 50 años, 60 años son las personas que más se trabajan y son las que a lo mejor más se internan y más voluntad tienen. Por eso nosotros en la comunidad nos ha pasado de tener chicos, ¿no? Tener personas que empezaron a consumir a los 15 años y tenían 50 años y tenían 10 tratamientos encima. Que le tuvo que pasar algo en el cuerpo que le haga un clic para decir, tengo que dejar de consumir porque no sé, porque me voy a morir. Como también hemos tenido pacientes en la comunidad donde les han perdido una pata por caerse de un tren por robar, donde han estado presos han estado más tiempo presos que en libertad por ser reincidentes de diferentes cosas, han estado en coma, han pasado un montón de cosas y saliendo de situaciones graves han vuelto a consumir. La conciencia de enfermedad no tiene que ver con la edad, tiene que ver con que la cabeza haga un clic y entiendan que por qué tienen que dejar de consumir. Y esto es muy importante. Por eso hablamos de un tratamiento integral y hablamos de un abordaje integral, porque tiene que ver con esto. Por eso quien trabaja, no sé, por ejemplo, Jessie siempre cuenta, ¿no?, que ella es policía y se perfecciona. ¿Por qué? Porque está en la calle, porque ve un montón de situaciones, porque tiene que también, ella busca tener herramientas para saber cómo poder abordar a una persona en situación de calle para que entienda que a lo mejor tiene que hacer un tratamiento.
Sonia, que es maestra, digo, Betty, Normita, que es profe, digo, cada una desde un lugar diferente, ¿no? Tenemos que saber por qué tenemos que tener herramientas para poder ayudar a un otro. Digo, y cualquiera en su trabajo, porque fíjense que a Silvana le pasa mucho que al saber que ella estudia mucho, ¿no? Diferentes cosas, le consultan también muchas cosas, le digo, o capaz lo que trae Eli y Claudia cuando vienen y traen lo que pasa en la escuela donde ellas trabajan. Digo, cada uno desde un rol, desde un lugar, puede sumar un montón para decir, che, pará, no necesitas tener una obra social o una prepaga para hacer un tratamiento. Existe Cedronar, que es el organismo, ¿no?, de consumos problemáticos, un organismo nacional que trabaja en la lucha contra el narcotráfico, que si no tenés obra social o prepaga, puedes hacer un tratamiento gratuito. Y realmente es así. Si vos llamás a Cedronar o si vos vas a Cedronar en el microcentro, te van a dar un tratamiento de manera gratuita. Solamente van a verificar que la persona no tenga obra social ni prepaga. Y me parece bien, porque quien tiene una obra social o una prepaga tiene la posibilidad de que puedan hacer un tratamiento. Bueno, es impresionante la cantidad. Digo, por suerte podemos decir que a pesar de todo el contexto en el que estamos viviendo en nuestro país con el consumo, ya desde hace muchos años, podemos decir que todavía también hay muchas personas que se internan y que tienen deseo de salir adelante, ¿no? Entonces digo, eso es algo bueno, es algo a favor. De hecho, en las comunidades terapéuticas hay cola de espera para que se internen los chicos, por eso muchas veces, aunque esa persona necesite un tratamiento de internación, lo que propone Cedronar es que empiece con un hospital de día para que empiece un tratamiento y después pasarlo a una comunidad terapéutica. El tema es que la persona no se quede sin tratamiento. Y también lo importante que va de la mano de esto es darle herramientas a la familia. O sea, la familia es importante que haga el tratamiento a la par de la persona que tiene la problemática. Porque muchas veces la familia, desde algo inconsciente, también naturaliza el consumo. Muchas mamás, muchas esposas, muchos hijos, muchas abuelas, ¿no? Quien está a cargo del adicto, muchas veces dice, y bueno, yo para que no se vaya a la calle prefiero, que es el peor error, ¿no? Para que no se vaya a la casa y bueno, que consuma en casa. Pensando que el consumir en casa va a hacer que no van a salir nunca más. Y en el momento el consumo se termina y salen, y ahí es donde aparece, ¿no? No tiene que actuar la fuerza pública porque hay denuncias, porque tiene que ir la policía a los domicilios, porque hay situaciones de violencia, muertes también en muchos casos, porque capaz la familia, en esto de querer retener al adicto, ¿no? Es donde se ponen violentos, hay situaciones muy significativas. Entonces digo, nosotros la primera herramienta que trabajamos con la familia en los grupos es esto. Es decir, bueno, tenés que entender que esto nunca más que consuma en tu casa. Porque llevar el consumo a la casa es poner un riesgo inminente a toda la familia, si hay otros familiares que no consumen, si hay hermanitos, si hay hijos. Pero no trabajamos desde un lugar de, claro, que sabotean el tratamiento, exactamente lo que dice Normita, pero no desde un lugar de juzgar a la familia, sino desde un lugar de darle herramientas. Nunca juzgamos a la familia, siempre lo que le damos son herramientas, por eso son importantes los grupos, que asistan a los grupos de familia, ¿no?, que brindan estos dispositivos. Sí, Jessy. Que era lo mismo que hablamos el otro día con discapacidad, que Exacto. Si la familia no entiende la adicción, no puede tampoco ayudarlo porque sigue esta ruleta de mal en peor y creciendo, porque la violencia cada vez va a ser peor, porque ya el hijo no es el mismo hijo que tenían antes de que empiece a consumir. Entonces ahí cuando se desvirtúa todo, la policía, la calle, los vecinos, empiezan los robos en el mismo domicilio, justamente estuve con un caso hoy que la madre salía y le daba dinero en la esquina y yo parada ahí en la puerta, o sea, No. y no entender el cómo. No, pero hoy no quiero que estés, mañana porque me golpean, sí estés, mañana. Después vuelve así y no es de terminar nunca. Sí, es un círculo vicioso, exactamente, es así. Por eso, digamos, en esto de que las familias, por eso digo, no las juzgamos, lo que hacemos es darle herramientas. Nosotros, por ejemplo, en la comunidad, la familia que no se suma al tratamiento, a nosotros no sirve que la familia vaya el domingo a llevarle cosas al pibe. La familia debe participar de los dispositivos, las terapias familiares, las psicoterapias grupales que hacemos para la familia. Quien no se suma no puede ingresar a la institución, porque sabotean y boicotean los tratamientos. Un pibe que a lo mejor viene recontra bien, se angustia porque la familia no va a la terapia grupal, familiar. Entonces lo que hacemos es convocar a la familia y decirle, bueno, a ver, ustedes, no sirve que solamente vengan a traerle a fulanito cigarrillos, comida, no. Ustedes tienen que venir a las reuniones de familia.
Si no van a venir, no pueden ingresar más a la institución. Porque si no, pareciera que es un penal, ¿no? Y no es un penal. Las comunidades terapéuticas son un dispositivo integral para darle herramientas. Nosotros trabajamos, digamos, siempre lo hicimos con mucha rigidez esto, ¿no? Siempre lo hicimos desde un lugar de seriedad. Porque realmente uno lo que busca es que los pibes que están internados realmente no vuelvan a consumir o no tengan recaídas. Por eso también lo que ustedes van a poder hacer es grupos de prevención de recaída, ¿no? Para trabajar porque es importante no volver a consumir. Y en estos grupos de prevención de recaída, que van a poder también llevar adelante ustedes o coordinar, es poder trabajar y dar herramientas de, al momento de que aparecen las ganas de consumir, bueno, poner, ¿no? Esto que nosotros decimos siempre es poner en palabras, así sea un pensamiento, así sea un mal pensamiento, o estar mal, o me siento mal, o estoy malhumorado. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque la enfermedad te entra no cuando estás mal. La enfermedad está muy maldita, entra cuando la persona mejor está. Cuando la persona mejor está es cuando la enfermedad entra. Cuando la persona está mal, ya la enfermedad entró. Pero cuando la persona mejor está, que a lo mejor consiguió un laburo o que está haciendo cosas buenas, es cuando la enfermedad entra. Y cuando entra, chau. Y cuando una persona está en recaída, cuando una persona tiene una recaída, no es así nomás salir de la recaída. Una persona tiene una recaída, no es que dice, bueno, el otro día me levanto y ya no. Cuando una persona tiene un consumo de dependencia, ¿sí? Cuando tiene una recaída puede llegar a estar meses o años en recaída hasta que de vuelta intenta levantarse. Entonces, esto es muy importante también para entender, ¿no? Entonces, es dar herramientas. Hay que, a ver, el adicto y la familia necesitan límites, chicos. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Límites. Nosotros no vamos a coquetear con la enfermedad ni queremos encantar a la familia. Nosotros queremos que cuando el pibe o la piba se van de alta, nosotros lo que queremos es que se vayan sabiendo que pueden construir su vida, que la pueden reconstruir, que pueden trabajar, que pueden estudiar, que pueden hacerse nuevos amigos, que pueden conectarse con el deseo de lo que les gusta. O sea, no es que estuvieron capaz internados 6, 7, 8, 9, 10 meses al Pepe y que se van de alta y lo primero que hacen es volver a consumir. No, es esta mochila llenarla de herramientas terapéuticas, para que cuando aparecen las ganas de consumir, al momento de que aparecen las ganas de consumir, sacar de esta mochila una herramienta y batallar la enfermedad. ¿Sí? Poder tener millones de herramientas. Por eso nosotros en los dispositivos de comunidad lo que hacemos es dar todo el tiempo herramientas, tanto a la familia como a la persona que está internada. Para que en el momento que aparece la enfermedad o las ganas de consumir o el deseo o esa sensación, como ellos te lo describen, me aparece el gusto en la boca, te dicen. Bueno, en ese momento tienes que aplicar una herramienta. La primera herramienta es decir, poner en palabras, no voy a consumir, voy a pedir ayuda. Si voy a un grupo de AA o DNA, voy a llamar a mi padrino. Si me siento mal, llamo a la comunidad. Voy a la comunidad, pido ayuda, pongo en palabras. Si tengo algún integrante de mi familia, en el momento hablo con la familia. ¿Por qué? Porque aprenden en esto de que tuvieron durante años esta adicción, aprenden a poner en palabras, aprenden a pedir ayuda, aprenden a utilizar la palabra como una herramienta fundamental para comunicar, para decir lo que les pasa, lo que les gusta, lo que no, lo que les dolió. Por eso en las terapias grupales, familiares, ¿no? Lo que hacemos, quienes llevamos adelante estas terapias, es incluso hacer, que esto lo hacen las psicólogas, ¿no? Nosotros capaz lo que hacemos es acompañar, hacemos encuentros familiares, ¿no? Del paciente con las familias, ¿no? De manera individual en el consultorio, para que puedan hablar lo que les pasa, lo que les dolió, porque ellos cuando se internan traen mucho dolor. A ver, chicas, nadie empieza a consumir porque vi luz y entré. O sea, el adicto es el emergente de una familia enferma, de malas actitudes, de situaciones, de conflictos. Madre adicta, padre adictos, abuelos, primos, situaciones de violencia, abusos, violaciones, violencia intrafamiliar, violencia física, verbal, psicológica, violencia de género. O sea, no es que uno va y sí, lo que pasa que es el barrio. No, el barrio ya no, eso ya quedó viejo, antiguo. Hoy consumen en cualquier barrio, con cualquier clase social. Ya no es como antes, bueno, sí, más vale que si vos te juntás en un contexto donde te parás en la esquina y estás con los pies que consumen, más vale que te va a tentar o va a ser algo latente que puede estar. Pero hoy en día ya no es echarle la culpa al barrio. Hasta en el barrio más caro,
la gente consume. Capaz llama al delivery, tiene esa suerte, puede llamar al delivery y le llevan la falopa a la casa. ¿Sí? Capaz alguien en un barrio más emergente, el pibe se expone o la piba a ir a buscar el consumo. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Ay, chicas, se me apagó la lamparita porque se corre. Ahí está, y volvió. Bien. Porque con la cortina se mueve. Bien, entonces tiene que ver con eso. ¿Sí? Bien. Por eso digo, ya hablamos de que lo que tenemos que tener en cuenta es que ya los emergentes son todos. ¿Sí? El emergente no es solamente el barrio o el emergente no es solamente con quién me junto. En muchos laburos, en vez de ir a usar los 20 minutos, media hora del almuerzo para ir a morfar, se prefieren ir a la plaza a fumar un porro. Digo, son los contextos. Y capaz son personas que vos lo ves con traje y corbata, todos coquetitos. Y por eso digo, no pasa ya por la clase social. ¿No? Porque si no es fácil echarle la culpa a la gente vulnerable. No pasa ya por ahí. Y eso es importante que lo sepamos, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces podemos decir que la adicción, ¿no? Hablamos de que es una enfermedad con dependencia, pérdida de control, ¿no? Consumos problemáticos habla de un uso que genera daño o riesgos con o sin adicción y que ambos requieren de escucha, comprensión y atención en salud. En salud mental, ¿sí? Hay un término que se utiliza mucho que es la comorbilidad. Desde la salud mental, la comorbilidad en los consumos problemáticos se refiere a la presencia simultánea de un consumo problemático o adicción junto con uno, ¿no? Que tiene que ver con un trastorno en salud mental. Entonces, comorbilidad, ¿sí? o dualidad, ¿no? La comorbilidad, digamos, quiere decir que dos o más problemas de salud ocurren al mismo tiempo e influyen entre sí. Por ejemplo, una persona que tiene un consumo problemático, un trastorno, no sé, de salud mental y además tiene un retraso madurativo. ¿Sí? Entonces, comorbilidad es cuando hay más de una patología. Siempre tiene que haber un trastorno mental y también puede que haya, como es un consumo problemático. Estamos hablando del término comorbilidad desde salud mental. Después el término comorbilidad desde discapacidad. Vamos a ver que desde discapacidad hablamos de una persona que tenga dos o más patologías. Por ejemplo, un niño que nace con síndrome de Down, que ya sabemos que nace con el síndrome, que además tiene TEA y que además tiene un retraso madurativo. Eso es comorbilidad. Hay 3 patologías desde discapacidad. Si lo hablamos desde salud mental, la comorbilidad quiere decir que 2 o más problemas de salud mental ocurren al mismo tiempo y que influyen entre sí. Por ejemplo, ejemplos frecuentes de comorbilidad en salud mental: una persona puede presentar, como dijimos, consumos problemáticos de sustancias al mismo tiempo. Depresión, trastornos de ansiedad, trastorno del estado de ánimo, trastornos de estrés postraumático, trastornos de la conducta, trastornos de la personalidad. ¿Y por qué ocurre la comorbilidad? Porque desde salud mental se entiende que algunas personas consumen para aliviar el malestar emocional, esto que hablamos de la automedicación, y que el consumo puede desencadenar o agravar trastornos mentales. Existen factores comunes como lo que es el trauma, el estrés, lo que es la exclusión social, violencia, pobreza, falta de redes de apoyo. Por eso, de vuelta, la importancia del abordaje integral. ¿Qué implica la comorbilidad? La comorbilidad implica que no se puede tratar solo el consumo sin entender la salud mental, tampoco tratar solo el trastorno mental ignorando el consumo, y que se necesita un abordaje interdisciplinario desde la psicología, la psiquiatría, trabajo social, psicólogos sociales, familia, comunidad, acompañantes terapéuticos, operadores en adicciones, operadores preventivos en salud mental. Entonces, podemos decir que la comorbilidad coexiste de consumos problemáticos y trastornos mentales y ambos problemas influyen mutuamente. El tratamiento debe ser integral, continuo y centrado en la persona. ¿Qué significa esto? Que cada persona, si bien en una comunidad conviven muchas personas, cada uno va a tener un tratamiento, va a tener su espacio de terapia individual para poder trabajar, además de en los grupos terapéuticos, en su terapia individual, solo con el psicólogo, cosas que tienen que ver con su historia de vida.
Y con el psiquiatra lo va a ver el psiquiatra de manera individual en la comunidad, cada paciente, en base al trastorno, la patología que tenga, para ver qué tipo de fármaco va a necesitar. Y después está lo que es la patología dual, ¿sí? Desde la salud mental, la patología dual es un concepto de la salud mental que se usa cuando una persona presenta al mismo tiempo un trastorno de consumo problemático, adicción o consumo problemático, y también un trastorno de salud mental. Dual. La palabra dual viene de dos, dualidad. De un lado, la patología, y del otro lado, digamos, por un lado la patología, que es la enfermedad mental, y del otro lado la enfermedad, que es la adicción. ¿Qué implica la patología dual? Significa que ambos problemas coexisten y se influyen mutuamente, haciendo más complejos el diagnóstico y el tratamiento. No se trata de problemas, digamos, separados, sino de una interacción constante entre lo que es el consumo y el trastorno mental. Ejemplos de patología dual: consumos problemáticos de alcohol más depresión, consumo de cannabis más trastornos de ansiedad, consumo de cocaína más trastorno bipolar, consumo de sustancia más trastornos de estrés postraumático. Y después, algo que es muy importante, que tiene que ver con lo que son los trastornos. Después la diferencia entre comorbilidad y la patología dual dice que la comorbilidad, en un término general, que indica la coexistencia de dos o más trastornos, y la patología dual se usa específicamente cuando uno de estos trastornos es un consumo problemático, ¿sí? Es decir, que toda patología dual es una comorbilidad, pero no toda comorbilidad es una patología dual. Esto es maravilloso porque esto es para elaborar a full, ¿eh? Esto es lo que más se trabaja en el territorio, es lo que más van a trabajar, chicas, las problemáticas de consumo. Por eso cuando ustedes tengan que hacer el proyecto, piensen el proyecto en qué lo quieren hacer. Traten de conectarse con el deseo de dónde y con qué les gustaría trabajar, ¿no? Con qué problemáticas, porque esto a lo mejor les va a poder servir para poder presentarlo en algún lugar para empezar a laburar. Entonces conéctense con qué tipo de trastornos les gustaría trabajar, qué les gustaría elaborar, qué les gustaría abordar de todo lo que venimos viendo. Adultos mayores, trabajar con niños, trabajar con adicciones, trabajar con prevención del suicidio. Vimos tantas cosas, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Hablar de salud mental en trastornos del neurodesarrollo, niños con patologías, o niños que tienen enfermedades mentales, que eso es algo muy importante, ¿no? Hoy hablar de psicosis infantil, en su momento era un tema tabú, y hoy por día podemos hablar de psicosis infantil. Le voy a estar a Jessie, ¿no? Cuando Jessie comentó el diagnóstico de su nene, y comentó que yo le agradecí mucho la confianza porque pudo hacer un relato de lo que tuvo que vivenciar, ¿no? Cuando su hijito se ponía muy violento. Bueno, qué importante es poder abordar eso. Qué importante es, ¿no? Que hoy pueda estar estabilizado. Digo, todo el logro que hubo desde las terapias que hizo, la escuela, quien acompañó los centros, y ellos como familia. Porque si ellos como familia no hubiesen estado a la altura de la circunstancia para acompañar, y Jess hubiese tirado la toalla, uno no sabría cómo estaría hoy el nene. La familia es todo, es fundamental, para todo, ¿no? Digo, pero me parece que cuando hablamos de niños, más todavía. También Silvana contó exactamente lo mismo, ¿no? Lo que le ha costado poder lograr que sus hijitos estén estabilizados. Bueno, tiene que ver con esto. Por eso es muy importante formarse y es muy importante capacitarse. Y que cuando ustedes tengan que armar su proyecto, lo hagan pensando en qué le gustaría hacer, desde un ámbito de educación, desde un ámbito de salud. Tiene que ver con esto, ¿sí? Bien. Seguimos. Desde un enfoque, desde lo que es la salud mental, vamos a ver, ¿no? Que desde la salud mental se entiende que el consumo puede ser una forma de regular el sufrimiento emocional, y el trastorno mental puede favorecer o empeorar lo que llamamos este consumo. Por eso esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver y lo que vamos a notar en esto es que el consumo, el trastorno mental puede favorecer o empeorar el consumo, y que el tratamiento debe ser integral y simultáneo, ¿no? De vuelta, no es por separado, van de la mano, ¿no? Lo integral y lo simultáneo. Entonces, de vuelta, decíamos que patología dual,
consumo problemático más trastorno mental, ambos se potencian entre sí y requieren de un abordaje interdisciplinario y continuo. ¿Cuáles son las intervenciones psicosociales o la intervención psicosocial que se puede hacer acá? Bueno, fundamental, hablar de prevención. Es lo que venimos hablando. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la clase de prevención y promoción en salud mental? Prevención, hablar de prevención. Esto de buscar evitar o retrasar el inicio del consumo, reducir riesgos. Por eso hablamos de una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria. La prevención primaria habla de una promoción de la salud, de un fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales. Si nosotros desde la prevención primaria promocionamos, vamos a los barrios, lo pateamos el territorio, promocionamos y hablamos de la importancia del cuidado de la salud mental, fortalecemos y hablamos de habilidades sociales, emocionales, la importancia de los contextos, ¿no? Vamos a lograr que poder quedarnos en prevención primaria y que no se multipliquen o quintupliquen los casos que tenemos de problemáticas de consumo, de suicidio, de niños con un montón de problemáticas de discapacidad en la salud mental. Entonces, la prevención primaria es muy importante para hacer la promoción, que es el laburo que van a poder hacer ustedes. Poder promocionar la salud mental, hablar. ¿Qué es la salud mental? ¿Por qué yo tengo que poner foco en esto? ¿Por qué yo tengo que patear el territorio y ver desde qué lugar voy a hacer el abordaje para que al otro le llegue de lo que estamos hablando? Después está la prevención secundaria, que la prevención secundaria habla de una detección temprana de consumos problemáticos. Bueno, es detectar rápidamente. Cuando la detección es temprana, vamos a ver que los abordajes van a ser mucho más rápidos. Ahora, si en las etapas de consumo, que son uso, abuso y dependencia, la detección la hacemos en un estadio de dependencia y ya no hay detección temprana. Por eso el consumo tiene 3 etapas. La etapa de uso, la etapa de abuso y la etapa de dependencia. La etapa de uso es cuando el sujeto recién se está iniciando en el consumo. ¿Sí? Cuando la persona recién está iniciando, por lo general es en la etapa de la adolescencia, que el adolescente empieza a coquetear, ¿no? Con esto de empezar a tomar alcohol de manera desmedida, empieza con el consumo de marihuana. Entonces, en la etapa de uso es cuando hay que hacer, en esta detección temprana, que a lo mejor la familia detecta que llega todos los fines de semana alcoholizado, o que la familia detecta que empezó a fumar marihuana o le encuentra algo, ahí es cuando hay que hacer la intervención. Decir, che, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando que está haciendo eso? Sentarse, hablar con el hijo, con el familiar que sea o con el vínculo que se tenga y poder detectarlo. Porque si no, pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de abuso. Y la etapa de abuso ya es otra etapa, porque en la etapa de abuso ya la persona quedó anclado, ya cuando se pasa de la etapa de uso a la etapa de abuso, ya en la etapa de abuso el sujeto ya tiene un consumo, ya quedó, ¿no? En esto de que a lo mejor todos los fines de semana me toca alcoholizar o todos los fines de semana tomo alcohol de manera desmedida, fumo marihuana porque es parte de poder, no sé, desinhibirme o sentirme, creen, no eso, digamos, entre comillas lo digo, o creen que ciertos consumos hacen que, no sé, que se sientan mejor, estas excusas que mete el adicto, ¿no? Y ya en la etapa de abuso, ya es una instancia donde no solamente, ya el cuerpo, cuando empiezan a naturalizar, empieza a pedir más. Entonces en la etapa de abuso aparecen otros consumos, aparece la cocaína, aparecen consumos más fuertes, porque el cuerpo, el sistema nervioso central, los neurotransmisores cerebrales, ¿no? Ya tienen esta dependencia donde piden y piden más. Entonces, podemos decir que de la etapa inicial de uso a la de abuso puede pasar un tiempito largo. Una persona está durante bastante tiempo en uso hasta que da el salto al abuso. Ahora, de la etapa de abuso a la etapa de dependencia son etapas muy cortas, porque ya como en la etapa de abuso la persona empezó a consumir más, lo hace de manera más frecuente, ya está más arriesgado, ya se anima a hacer muchas más cosas. En la etapa de abuso es donde el sujeto ya empezó a, ya te doy la palabra, Normita, ya empezó a manipular a la familia, miente, empieza a sacar cosas, ya si va a la etapa de la escuela empieza a faltar a la escuela, se ratea, empiezan a haber problemáticas familiares, porque la enfermedad hace que ese adolescente o un adulto no vaya al laburo porque la noche anterior se la pegó y falta,
que empieza a tener problemáticas con los vínculos. Entonces, ya en la etapa de dependencia, que es la etapa, digamos, final, en esta etapa de dependencia es donde realmente ya el sujeto tiene una dependencia y donde el sujeto ya pasa a ser un sujeto antisocial de estructura. Ya obviamente que no va a la escuela, ya no se vincula con la familia, ya no puede sostener un laburo. En la etapa de dependencia el sujeto solamente vive para el consumo. Ya es un sujeto antisocial de estructura, vive para consumir. Ya ni siquiera comparte el consumo con los compañeros de consumo, porque ya no quiere ni compartir consumo. Y es una etapa final. Por eso vuelvo a esto, ¿no? La detección temprana es fundamental en esta prevención secundaria. Sí, Normita. Y también hay que hacer énfasis, ¿no? Que esto de que nosotros tenemos una droga que es legal, ¿no? Que es la que nos abre la puerta, que es el alcohol, ¿no? El alcohol abre la puerta de todo ese mundo, porque lo vemos en todos lados, ¿no? Podemos consumir, como es como venta libre, por llamarlo mejor, o es legal, mejor dicho, es una gran puerta que abre todo eso, ¿no? Porque después ya no alcanza con eso. Y también me parece que hay que hablar de esto de que también uno tiene una predisposición, ¿no? Hay una predisposición a ese consumo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y está muy bueno lo que dice Normita, porque es verdad. Quien abre la puerta a todo esto es el consumo de alcohol, chicos. Miren, yo estoy de vacaciones y con mi mamá, porque todavía no llegó el resto de la familia, estamos solas con mi madre, ¿no? Y estamos en la playa y no paramos, ¿no? Obviamente, el ojo clínico que tiene, no paramos de asombrarnos de ver cómo chupan en la playa, ¿no? Hay una familia que con mamá la venimos viendo ya hace 3 días, que es el papá con la hija, con el hermano y la pareja, nosotros creemos que es el novio de la piba, desde que llegan a la playa hasta que se van, tiene una heladerita gigante, es tomar alcohol, pero se llevan para prepararse el fernet en la playa. O sea, hoy estaban con, no sé, era Insano, no sé, pero sacan y sacan bebidas de alcohol. Desde que llegan hasta que se van, y miren, nosotros estamos todo el día en la playa nosotras, no paran de tomar alcohol. Entonces cuando van al agua, yo digo, estos se ahogan o la quedan ahí, ¿no? Porque vos ves que no paran de tomar alcohol. Pero, y con mamá decíamos hoy, justamente hoy hablamos de eso, que la chica que tendrá 20 y pico años toma la par de los muchachos. O sea, así, es algo, una cosa que vos te lleves te tomes algo en la playa, está genial. Pero otra cosa es todo el tiempo estar tomando alcohol. Es todo el tiempo, desde que llegan hasta que se van. ¿No? Bueno, digo, es como dice Normita, el alcohol es la puerta que se abre a todo tipo de consumo. Es por donde se comienza la etapa de uso. ¿No? Porque obviamente que nadie dice que no tenés que tomar algo. Está genial tomar, brindar, bien. Pero el tema es qué pasa cuando ya necesitas del alcohol o que necesitas de un consumo para socializar, tengo que tomar alcohol. Para encararme una mina, un chabón, necesito tomar alcohol. Una mina para encararse, o sea, para llegar a trabajar, para hacer esto, para animarme. Si cuando vos necesitas meter un factor externo en tu cuerpo para poder animarte a algo o para desinhibirte es porque tenés una problemática muy severa. Entonces, es muy complejo esto. Entonces, mucha atención con esto porque es así realmente. Y después está lo que es la prevención terciaria, que la prevención terciaria habla ya de evitar recaídas y reducir consecuencias del consumo, ¿no? Bueno, ya acá en la prevención terciaria esto de, bueno, evitar que haya recaídas. Ya una persona que está en consumo, ¿no? Con un riesgo inminente, bueno, evitar, ¿no? Recaídas y reducir consecuencias del consumo. Ya nosotros desde los abordajes no hablamos de reducción de daño. La reducción de daño no sirve. ¿Por qué? Porque una persona que, no sé, que consume pasta base todos los días, reducción de daño se llama cuando una persona que consume pasta base todos los días, en vez de consumir pasta base, cada tanto sigue fumándose un porro y consume cocaína los fines de semana. Eso no sirve, chicos. La reducción de daños no sirve, es una mentira total. Que no se lo vendan a nadie. Cuando una persona tiene que hacer un tratamiento de adicciones, el consumo, el corte es drástico. No se consume más nada. ¿No? ¿Por qué? Porque la reducción de daños te lleva a que es un riesgo inminente que de vuelta vuelvas a tener otros consumos. La reducción de daños es una mentira. No hay que creérsela la reducción de daños. No es, porque si no es minimizar el consumo, es decir, bueno, dejó de consumir cocaína, pero los fines de semana se toma con la pizza, se fuma un porro y se toma una cerveza. No, el consumo es drástico.
Y después aparece lo que es la intervención individual, ¿no? Donde acá hablamos de un trabajo directo de la persona, hablamos de entrevistas, de acompañamiento, hablamos de psicoterapia individual, de entrevistas motivacionales y hablamos de una psicoeducación sobre consumo y salud mental. Esto es muy bueno para trabajar, ¿no?, en los diferentes dispositivos. Hablar de psicoeducar. Y el psicoeducar no es solamente para la persona que consume, hay que psicoeducar a las familias. Si nosotros no psicoeducamos a la familia y le explicamos los riesgos sobre consumo y salud mental, la familia no va a entender y va a seguir minimizando, y cuando el pibe se va de alta a la casa, va a minimizar y bueno, que tome una cerveza, tal, no pasa nada, ya no consume más cocaína. No, hay que psicoeducar, hay que hablar, ¿no?, de los trastornos que dejan estas enfermedades. Y después trabajar sobre el proyecto de vida, ¿no? Nosotros trabajamos con el programa de los 12 pasos, que es el programa Minnesota, que se trabaja en AA y en NA, en Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, y hablamos, ¿no?, en el cuarto paso habla de hacer un inventario. El inventario habla sobre hacer un proyecto, sobre la historia de vida y hablar de un proyecto de vida. Fíjense que los chicos, las personas ahora no tienen proyectos de vida. Vos le preguntás a un adolescente, no tienen proyectos de vida, no saben ni qué estudiar, ni qué no estudiar, no les interesa. ¿Puedes repetir eso que dijiste de los 12 pasos y qué? Sí, el programa de Narcóticos Anónimos y de Alcohólicos Anónimos, AA y NA, tiene un programa que se llama el programa de los 12 pasos. ¿Sí? En el programa de los 12 pasos, el cuarto paso habla de hacer un inventario de la vida del adicto, ¿no? Desde lo que recuerde, incluso tiene que a veces citar a la familia para que le cuente cómo fue su infancia, cómo fue su nacimiento, y después hablar de lo que es el proyecto de vida, ¿no? Y esto del proyecto de vida es, digamos, si nosotros capaz a cualquiera de nosotros nos preguntan un proyecto de vida y capaz yo te puedo llevar a escribir un papiro de todo lo que me gustaría hacer y todo lo que me gustaría seguir haciendo. Los chicos de ahora, fíjense que no tienen proyectos de vida, salvo que haya familias atrás, pero después vos vas a una escuela secundaria y a un pibe que está en quinto, sexto año, son muy poquitos lo que te pueden decir lo que les gustaría hacer, lo que les gustaría estudiar. No hay conexión del deseo. Es como que están en otra los pibes ahora, ¿no? Digo, entonces hay que tener mucho cuidado con esto también, porque me parece que eso es importante. Cuando se pierde la conexión del deseo, es cuando nos tiene que hacer un clic en la cabeza a nosotros y pensar dentro de nuestro entramado familiar, qué le pasa a nuestro hijo, a un hermano, a un padre, a una madre. Empecemos por ahí, ¿no? Yo tengo un solo hijo, ya tiene 22 años Joaquín, de hecho no está acá porque está trabajando, viene mañana recién de vacaciones, el pibe es súper responsable, pero yo todo el tiempo trabajo la conexión del deseo. Y cuando a lo mejor algo me dice, bueno, no me importa, digo, pero Joaquín, ¿no? Y está en cuarto año de Derecho y trabaja, estudia, como hablamos con mi mamá, es buen hijo, es buen amigo, bueno. Pero de pronto me dice, y no, qué sé yo, pero Joaquín, ¿no pensaste vos ya? ¿No? Entonces todo el tiempo esto de citarlo, convocarlo, ¿no? ¿Y qué te gustaría? Y no sé, cuando me reciba voy a ver, pero no, porque él quiere seguir penal, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y qué te voy? No sé, y cuando me reciba, pero te falta re poco, 2 años para recibirte, falta un montón, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo estudiaba, para mí 2 años era ya me querían, ¿no? Bueno, como que ellos tienen otros tiempos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo en un mundo? Bueno, la conexión del deseo la podemos empezar a trabajar incluso desde casa, ¿no? Con quién vivimos, con quién compartimos, con un compañero de trabajo. Capaz les puede pasar que hablan con algún compañero de trabajo, bueno, a ver que tampoco tienen conexión de deseo. Y bueno, si ya tengo trabajo y ya, esto de conformarse, ¿no? Bueno, también tiene que ver con el contexto en el que estamos, ¿no? Esto de todo es una meseta, nadie nada, ¿no? Esto de no pensar en proyectar, ¿no? Digo, al margen de que uno pueda hacerlo o no, pero está bueno proyectar y seguir proyectando un montón de cosas. No hay edad para conectarse con el deseo y seguir proyectando. Cuando eso se pierde, ahí es donde tenemos que pensar, che, ¿qué me está pasando? No tiene que ver con esto. Entonces, mucha atención con eso porque eso es muy importante. Y después, este trabajo, después esto que tiene que ver con la intervención familiar, ¿no? Que es muy importante. ¿Cómo se hace una intervención familiar? Porque vamos a ver que el entorno es clave en el proceso, ¿no? Después esto de una orientación y acompañamiento a la familia. Siempre hay que orientar, acompañar, darle herramientas a la familia,
no marcarle algo si nosotros vemos que no está bien, pero desde un lugar de construcción, ¿no? Desde un lugar de crítica, que se sientan atacados o que de pronto le cortemos la posibilidad de poder hablar y decir, me estoy equivocando. Porque si no, lo que pasa es donde aparecen las alianzas entre las familias con el hijo o el familiar adicto. Entonces, ¿por qué? Porque no se animan a poner en palabras esto de decir, no, mirá que me está pasando esto los fines de semana cuando viene a casa, o che, mirá que está pasando esto. Entonces, siempre es un lugar de construcción, de sugerencia, de orientar, de ayudar. Y después la terapia familiar, ¿no? Las terapias familiares son muy buenas, ¿no? Hay familias que necesitan intervenciones desde abordajes terapéuticos familiares porque a lo mejor está todo el contexto enfermo, ¿no? Capaz una mamá, un papá, digamos, una mamá que hace lo que puede con un papá adicto, con un marido adicto, con un hijo en consumo, el otro internado, el otro preso. Nosotros nos ha pasado en la comunidad un montón de veces, tener 5 hijos y tener 2 en consumo, 1 preso, otro internado en otra comunidad. Entonces ella te decía, mira que yo puedo venir solamente un mes, una vez al mes a visitarlo a fulanito, porque el domingo que viene me toca el penal, el otro domingo me toca la otra comunidad. Nosotros decíamos, terrible, ¿no? Bueno, ¿cuántas herramientas hay que darle a esta mamá y a esta familia? Y después el fortalecimiento de redes de apoyo. Siempre trabajamos con redes, ¿no? Esto de tejer redes de apoyo. Por eso yo le decía, los grupos de alcohólicos anónimos, los grupos de narcóticos anónimos. Cedronar tiene un montón de grupos de apoyo para la familia e incluso para nosotros, para profesionales, ¿no? Uno entra a la página y ve que hay un montón de capacitaciones para poder hacer. Y después esto de mejora de la comunicación y límites saludables. O sea, recuerden que no existe la no comunicación, ¿no? Siempre de alguna manera comunicamos, con un gesto, con un silencio, con una palabra. La comunicación está siempre. Bueno, ¿cómo mejoramos la comunicación para que el otro entienda, ¿no? Y después esto de los límites saludables, ¿no? El no. Aprender a utilizar el no desde un lugar saludable. No, vos eso no lo podés hacer. No, vos estás en tratamiento, esto no lo podés hacer. Vos sabés que te fuiste de alta y eso no lo podés hacer. Tenés que hacer esto, tenés que cumplir con los horarios, tenés que salir del laburo y venir para casa. Bueno, porque el límite saludable es muy importante para poder evitar que haya una posible recaída. Y después la intervención grupal, ¿no? Bienvenido al mundo de la psicología social. Las intervenciones son grupales. No hay mejor intervención que la intervención grupal. La intervención en grupo, aprender del otro, alimentarnos de lo que trae el otro. La intervención grupal favorece el apoyo mutuo y lo que es la pertenencia. Podemos hablar de grupos terapéuticos, grupos de reflexión, grupos de estudio, grupos, talleres de habilidades sociales, grupos de pares o ayuda mutua. Y después trabajar y hablar de lo que es la reducción de daños, ¿no? Cuando hablamos de reducción de daños, es entender que hay muchos dispositivos que tienen reducción de daños. Bueno, nosotros no trabajamos de una reducción de daños, porque si no es minimizar el consumo. ¿Por qué? Porque si no prioriza el cuidado de la salud, ¿no? Y no dignifica al paciente, ¿no? Esto de disminuir el riesgo físico y psicológico. No se da información sobre un consumo seguro. Hablar, ¿no? De accesos a servicios de salud. Y después esto de que no exige una abstinencia como condición. La abstinencia es parte. Hay personas que tienen, yo he ido muchas veces a dar charlas a los grupos de alcohólicos anónimos. Hay una persona en el grupo de Loreto en Sarandí que se llama Jimmy, que tiene más de 30 años en recuperación. Y Jimmy siempre nos cuenta, ¿no? O sea, no tuvo una recaída en 30 años. Es quien coordinó los grupos en zona sur de alcohólicos anónimos. Y Jimmy siempre nos dice, ¿no? Dice, a mí con 30 años de recuperación, a veces la enfermedad me quiere entrar. Bueno, tiene un montón de herramientas, pero él dice, yo no tengo que subestimar a la enfermedad, porque la enfermedad me puede entrar por cualquier lado, ¿no? Y después hablar de, lo nuestro, ¿no? La intervención comunitaria. Esto de trabajar sobre el contexto social, sobre lo que es el trabajo territorial, el trabajo en el territorio, dispositivos comunitarios, articulación con escuelas, con clubes, con organizaciones, con centros culturales, con comedores comunitarios, organizaciones sociales. O sea, la articulación es fundamental.
porque acá trabajamos la promoción de derechos y lo que es la participación social. Es patear el territorio. Y después hablar de lo que es la intervención interdisciplinaria, ¿no? La intervención interdisciplinaria habla de vuelta de un abordaje integral con diferentes profesionales, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, profesionales de la salud, de la educación, todo tipo de profesional que pueda sumar en la intervención interdisciplinaria, también dependiendo del contexto y la situación donde estamos trabajando. Por eso es muy importante articular educación y salud comunitaria. Por eso, ¿no? Las intervenciones psicosociales en consumos problemáticos son integrales y personalizadas, tienen en cuenta el contexto social y emocional, buscan cuidado, acompañamiento y una restitución de los derechos del sujeto. Siempre trabajamos y abordamos en pos de no vulnerar los derechos de las personas. Eso es fundamental. Nosotros no podemos permitir que se vulneren los derechos, ¿sí? Somos sujetos de derecho, lo dice el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, y que una persona tenga una problemática en salud mental, no por eso vamos a vulnerar sus derechos, ¿sí? Por eso desde lo interdisciplinario entra todo, ¿no? Entra el marco legal, jurídico, las fuerzas, digo, todos, educación, salud, o sea, desde un abordaje integral, la construcción y el laburo, les puedo asegurar que es mucho mejor. Estamos medio complicados con muchas cosas, pero yo creo que se puede lograr. Lo que pasa es que es un negocio, chicos, el consumo, ¿no? El narcotráfico mueve todo hoy en nuestro país. Ya nuestro país no es un país de paso. Nuestro país es un país donde se consume, donde se trafica, donde se cocina. O sea, ya pasamos a ser, ¿no? Estar muy complicado. Entonces, bueno, digo, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, trabajar en la prevención y la promoción. Salir a patear el territorio, dejar un granito de arena, hablar con un otro. Si sabemos que hay una problemática de consumo, que sepan dónde ir. El teléfono de Cedronar, si conocen a alguien que tiene alguna problemática, el teléfono es si alguien quiere anotarlo, se los paso, es el 4320-1200, es el teléfono de Cedronar, que es la Secretaría de la Lucha contra el Narcotráfico, 4320-1200, recuerden que es solamente para personas que no tienen obra social y prepaga, ¿sí? Y después la dirección está en Microcentro, es Sarmiento 546, casi esquina Florida. Está en el corazón del microcentro, está re bien ubicado. Incluso si una persona va y se interna y en ese momento, o sea, una persona va y está en situación de calle y no tiene los medios, porque no tiene SUBE, porque no tiene ropa, porque no tiene nada, Cedronar te hace el documento en el momento, te hace las huellas digitales, te sube a la camionetita y te lleva a la comunidad. O sea, no hay excusas. No es que te dice que tenés que ir, no. Vos le decís, pero yo estoy en situación de calle, no tengo SUBE, no tengo ropa, perdí el documento, no hay ningún problema. Te lo hacemos acá, después cuando se va a la auditoría te lo van a llevar a la comunidad y te llevan en la camioneta de Cedronar. Nosotros hemos recibido pacientes a lo loco que te lo traen. Por eso digo, no hay excusas. Vienen solitos, sin familia, sin nada, porque perdieron todo. Bueno, y tenés que empezar ¿Sarmiento cuánto? Sarmiento 546, casi esquina Florida. Y después ahí tenés que empezar a tejer redes, porque tenés que empezar a llamar a la familia para decir que ese familiar está en la comunidad, te sacan matando, no quieren saber nada, y tenés un trabajito de hormiga, de vuelta a volver a tejer una red con el entorno familiar. Nosotros hemos tenido pacientes, no muchos, pero muchos pacientes que han venido solos y se han ido solos, porque la familia no ha querido saber nada, o era una familia que estaba toda en consumo. Y hemos tejido redes con familiares de otros pacientes, se han ido con trabajo y se han ido con su alta y han seguido viviendo en la comunidad hasta que se podían alquilar algo y puedan juntar un pesito, se han ido con trabajo. Las redes de apoyo y de sostén son todo. Por eso digo, el que tiene voluntad y quiere. Nosotros tenemos un paciente que se fue de alta hace más de 10 años, que sigue en recuperación, Luisito, que no tenía nada ni a nadie, toda la familia en consumo. Y tenía una chica que había sido su pareja, que había estado de novio, que empezó a hablar por teléfono y ella lo llamaba, y vivía en el sur.
Y de regalo, cuando se fue de alta el día del alta, le sacamos un pasaje en micro y se fue al sur y allá lo estaba esperando ella. Formó una familia, fue el regalo que le dio a la comunidad, ¿no? Él se fue de su alta, uno de los chicos lo acompañó hasta Retiro. Nosotros le sacamos el pasaje de ida, ella estaba esperándolo allá. Y hoy tiene 2 hijos, tiene su familia, trabaja, nunca recayó, pero a lo mejor necesitaba salir del entorno, porque él sabía que volver a su casa era un entorno de consumo. La mamá consumía, el padre preso, un montón de hermanos, todos en consumo, con la mejor voluntad la mamá. Y la mamá la llamabas, pero la mamá te decía, yo no voy a dejar de drogarme, yo no voy a dejar de avalar si mis hijos roban, nosotros somos esto. Y si ella nos decía así, y si el Luis quiere otra vida, bueno, que vaya a otro lado, pero acá no la va a tener. La tipa re consciente de que no quería hacer un cambio. Bueno, nosotros entendimos que Luis, que le costó un montón de tratamiento, tenía que ir a otro lado. Bueno, empezamos a tejer redes, alguien se interesó por él, volvió a recuperar, se enamoró nuevamente con una persona, bueno, ahí está. Y así está, porque yo hoy en día me escribo con él, ¿no? Nos escribimos cada tanto, ¿no? Está en contacto con la comunidad. Bueno, es tejer redes, chicas. Tiene que ver con... ¿Sí? Bien. Bien. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Voy a sacar la foto a los presentes. Algo que quieran decir, algo que quieran comentar. La clase la pude grabar, así que me van a tener que tener paciencia porque la tengo que subir a un canal de YouTube que yo tengo. Estoy grabándola desde el celu y después se las voy a subir grabadita, ¿sí? Va a salir media desprolija porque está desde el celu, porque toca el celu del costado, pero el tema es que tengan la clase, ¿sí? Bien. ¿Cómo se preparan para recibir el 2026? ¿Con esperanza? No hay cara de mucha esperanza. Agua, todo fresco porque hace calor. Sí, no dan ganas de nada, ¿verdad? Bien. Viendo que comemos frío, porque... No. Yo te quiero preguntar algo, no sé si tiene, o sea, tiene que ver con respecto a esto que se me vino, ¿no? La abuela consume, la abuela tiene novio, la abuela tiene HIV, la abuela se hace cargo de los nietos, de todos los nietos, y hay 5 nietos que tienen el padre y la madre y consumen ambos dos. Sí. Y los chicos están solos, ¿viste? Van a la escuela, ella los manda, los trae, y están todo el día, o sea, si no están en la escuela, están todo el día en la calle. Los cuales, de los 5 chicos, hay una que creo que va al jardín, mira qué te digo. El resto van a la escuela, a la primaria, unas son mellizas y las otras, creo que uno empezó el secundario y lo dejó. La abuela los entrega, ¿viste? Los quiere entregar a los chicos. Y ya en la escuela de todas formas trataron de hablarle de que no. A todo esto está gabinete, está todo, ¿viste? Y no, ya la abuela se decidió y ya habló y estaban esperando que se los vengan a sacar, o sea, que se los vengan a llevar a un... ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale. Sí, a un hogar. A un hogar. A un hogar. A un hogar, a un hogar. Nada, a mí me parte el alma, ¿viste? Es más, hablamos hasta con las maestras, porque encima las nenas, las más chiquitas que vienen ahí, son un amor. Encima los chicos son re buenitos, pero claro, van a seguir por el mismo paso, porque la abuela no se quiere hacer cargo y los papás no existen. Y ahí, ¿qué se hace? Es más, yo hasta acá mi marido vino y le hablé, ¿viste? Y lo mejor que le puede pasar... Sé que vivo cerca de esas personas y también que es un problema, ¿viste? Porque ponele que uno se haga cargo de los chicos. Y se van a tener que separar. No te podés hacer... A ver, Eli, todos. Para Eli, pero no te podés hacer cargo si la justicia no te otorga, digamos... No. Bien, lo mejor que le pueden pasar a esos chicos es ir a un hogar, sacarlos de ese contexto. Chicas, sí, ¿no? Tengan en cuenta que ir a un hogar no es algo malo. Hay hogares que son muy buenos.
Y les puedo asegurar que hay hogares que los chicos, o sea, los hogares, nosotros hacemos veo como trabajo social, hace la articulación en el hospital. Nosotros tenemos un montón de nenes que tenemos que articular y terminan en hogares. Y van a la escuela, tienen amiguitos, son lugares muy saludables. O sea, tenemos que sacar esto de, digamos, estos mitos de que los hogares son lo que eran antes. Los hogares son muy buenos, tienen médicos, tienen tratamiento. Sí, porque lo mejor que le puede pasar a esos niños es salir de ese entorno y esa casa. Lo mejor que puede pasar es que se vayan a un hogar. Sí, también lo pensamos y también pensamos eso, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, ponele, a nosotros nos da pena que se vayan. Más vale. Pero porque sabemos que por ahí no los vamos a ver. A ver, obvio, uno se encariña en la escuela con los chicos. Y nada, hasta la comida le damos nosotros, ¿viste? Que se lleven la abuela, pero me dice, no, yo no puedo, yo tengo que vivir, porque ya la tratamos de convencer, porque hasta ahora estuvieron con ella, ¿viste? Pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Eso es lo triste. Está bien, Eli, pero escuchá, acá no hay que convencer a nadie. ¿En qué condiciones viven con la abuela? Acá uno no tenemos que ser egoístas, pues si no somos egoístas. O sea, la abuela no puede, la abuela no quiere, o lo que carajo le pasa a la abuela. Acá lo que tenemos que pensar es en que se están vulnerando los derechos de esos niños. O sea, la abuela no quiere o no puede o lo que sea, lo mejor que le puede pasar a esos nenes es terminar que vayan a un hogar. Sí. Porque las condiciones que viven con la abuela también debe ser deplorable. Sí, ponele. Entonces uno acá no es que me dé, digamos, si no los ves mal, más porque sabes que se va a un hogar, te tenés que poner contenta. Porque esos niños en muy poquito tiempo terminan consumiendo, dejando la escuela en situación de calle. Sí, es lo que hablábamos también, es lo que hablábamos, que nada, porque están todo el día, o sea, salen de la escuela, van a la tarde a la escuela. Imagínate que a la mañana duermen hasta tarde. Uh-huh. Después cuando salen de la escuela están en la calle. Uh-huh. Y están en la calle hasta cualquier hora. Por eso. ¿Viste? Después solitos, encima decir que son más bonitos y solitos se manejan, pero es triste. Bueno. Y bueno, nada. Lo mejor que les puede pasar es ir a un hogar. Haceme caso, te puedo asegurar. Sí. Bien. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno. Vos pensá eso, Eli, que se están vulnerando todos los derechos de esos niños, ¿sí? Sí, realmente sí, porque después van a terminar así. Ya están viviendo mal, ya le están vulnerando los derechos. Ya le están vulnerando los derechos, actualmente se lo están vulnerando. Actualmente. Sí, entonces, que vayan a un hogar y que puedan... Bueno, que vayan a un hogar y que puedan estar bien. Porque ya tienen un maltrato de los padres, de la abuela, al no quererlos ya de por sí. Y bueno, es una vulneración terrible. Sí, es triste, pero bueno. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Bueno, ahora cuando termine la clase, denme un tiempito, voy a subir las consignas del último trabajo práctico y voy a subir la consigna, ¿sí?, del trabajo final. ¿Sí? Todo va a ir con fecha, así que, y la consigna va a estar bien clara de cuándo se tiene que entregar. Nos seguimos leyendo en el grupo ante cualquier duda y si no nos vemos el martes que viene. Les deseo que tengan un hermoso comienzo de año, que podamos estar en paz, que la pasen lindo, que puedan disfrutar. Si tienen que laburar, tenemos que laburar, no queda otra. Pero bueno, les deseo que sea un próspero año y que la puedan pasar muy bien, chicas. Sí, y no tiren cohetes, es verdad. Cuídense, pues. No, igualmente, Marce. No, cuidemos la salud mental de los niños. Gracias, les mando un beso grande, adiós. Que anden muy bien. Muchas felicidades grande, para todas las familias. A cuidarse mucho. Chau, gracias. Muchas gracias.